Amada Iglesia, muy buenos días. Buenos días. Es una bendición vernos nuevamente, es un gozo y les invito a que continuemos de pie, mis hermanos. Vamos a alabar el nombre de nuestro buen Señor. No sin antes darle una bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Me gustaría que por favor levantaran sus manos a aquellas personas que son invitadas el día de hoy. Lady, bienvenida. Como iglesia, como es de costumbre, te vamos a dar una cordial bienvenida a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bienvenida. Es una bendición tenerte aquí. Nuestro Señor Dios tiene cosas que hablar a tu vida y a la vida de cada uno de nosotros. Entonces preparemos nuestros corazones, dispongámonos igualmente a aquellas personas que de pronto nos están viendo por medio de las redes. De la misma forma les damos una cordial bienvenida. El Señor tiene grandes cosas para hacer en nuestras vidas y tiene muchas cosas que hablarnos día tras día. Alabado sea el nombre del Señor. Y primeramente voy a invitar a mis hermanos que estuvieron cumpliendo años o que están cumpliendo años en este mes de junio a que por favor pasemos aquí adelante. Mi amado hermano pastor Dani Castellanos. Yo. Dani Laín. ¿Quién más? Ian. Habían hartos. Bueno, damos gracias al Señor por sus vidas. ¿Quién más? Sonia. Uy. Bueno, nos gozamos porque el Señor ha sido bueno, Él les ha dado un año más de vida y es para la gloria y alabanza de su nombre. Vamos a orar por este tiempo, mis hermanos. Mi Señor, mi Dios y Padre eterno, te alabamos, Señor, por este tiempo, por este día que nos has traído delante de ti en lazos de amor, por permitirnos abrir los ojos un día más. Nos gozamos, Señor, en tu salvación y nos gozamos también en las vidas de mis amados hermanos que están cumpliendo un año más de vida. Gracias, Señor, porque vemos la evidencia de gracia en sus vidas, lo que tú estás haciendo en cada uno de ellos, pequeños y grandes, y cómo han dispuesto sus vidas a ti, Señor, y cómo es la única manera para que caminemos contigo, Señor, menguando, para que tú crezcas en nuestras vidas y seas tú quien tome control en nuestras vidas y hagas tu perfecta obra en este camino de peregrinación. Por esto te damos gracias, Señor, gracias por sus vidas, gracias por este tiempo y, Señor, permítenos centrar nuestros ojos en ti, a quien hemos venido a alabar el día de hoy. Que seas tú glorificado en tiempo y que guíes en todo tiempo nuestros corazones en adoración a ti. Que no sea obra de hombres, sino que sea tu obra y siendo tú glorificado en todo tiempo. Y aquellos expositores, Señor, de tu palabra, que seas tú guiándoles en todo tiempo, dándoles sabiduría, y a los oyentes dándonos corazones dispuestos y deseosos de tu palabra. Te alabamos, Señor, y oramos por este tiempo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Listo. 1, 2, 3. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, a fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Amén. Gracias al Señor por sus vidas.
Bueno, y mis hermanos, con la misma reverencia, el mismo gozo, vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Cantamos. Qué oscuridad, día de dolor, Cristo al Calvario ya se va, juicio injusto aquel azotado él, tomó la cruz allá. El poder de la cruz inocente murió, nuestra culpa tomó, Jesús perdona en la cruz. Qué dolor se ve en el rostro de quien se cargó con mi maldad. Cada rebelión, mala actitud, Él las tomó en sí. El poder de la cruz inocente murió, nuestra culpa tomó, Jesús perdona en la cruz. Al atardecer tiembla el monte allá, su creadora muerto ya, velo roto en dos, la victoria es consumado ya. El poder de la cruz inocente murió, nuestra culpa tomó, Jesús perdona en la cruz. Heridas padeció, hecho a mi favor, me ha libertado su dolor. Muerte él venció, vida tengo yo, él en su amor ganó. El poder de la cruz, Dios el Hijo murió, que
precio le costó nuestro perdón. El poder de la cruz, Dios el Hijo murió. ¡Qué amor! ¡Qué precio le costó nuestro perdón! Amén. Grandes y maravillosas son las obras de nuestro amado Dios, y Él se manifiesta claramente por cada una de las cosas creadas por Él. Alabémosle con gozo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Teme a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Amén. Mis hermanos, podemos tomar asiento, por favor. Gracias por este tiempo, y los niños los invitamos por favor a la clase dominical. Seguimos con las maestras, maestro Dani y Viviana. Mis hermanos, buenos días. Iglesia, buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Bendecidos y en victoria? Que sea una realidad, una victoria espiritual. Cristo viene, ¿no? Cristo, el día del Señor se acerca. Podría ser hoy, podría ser en este instante.
Se me cayeron las notas. La copialina irían en los exámenes. Sean bienvenidos, mis hermanos, personas que nos visitan por primera vez. También las personas que están conectadas. Bienvenidos. Nos alegra tenerlos. Y creemos, como siempre, que la palabra del Señor tiene un mensaje. Cada vez que nos acercamos a ella, tiene un propósito. Entonces, oramos para que el Señor verdaderamente cumpla su propósito en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes. Y que ojalá si alguno de ustedes no conoce del amor del Señor, de la misericordia del Señor, ojalá hoy sea el día. Quizás mañana sea tarde, no sabemos. Hoy es el día de salvación. Señor y Dios, Padre Celestial, digno eres, Señor, de alabanza, honra y gloria, Señor. Porque, Señor, somos criaturas tuyas, creados, Señor, a tu imagen. También te damos gracias por la salvación, la vida eterna, los propósitos que tiene en la vida de cada persona, de cada individuo y de cada uno de tus hijos, de mis hermanos y hermanas que están en este lugar y los que están conectados. Y también por algunas circunstancias los que no se han podido conectar o estar en este sitio, Señor. Te damos gracias por ser parte de tu iglesia, Señor, de la cual el Señor Jesucristo es la cabeza. Gracias por los dones que has derramado en cada uno de mis hermanos, Señor, y gracias por tu palabra, que como dice ella misma, es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Oramos, Señor, para que seas tú, Dios de la gloria, quien hables a través de estos labios, de esta boca imperfecta, de este corazón, Señor, que solamente, Señor, con temor y temblor, quiere abrir tu palabra y entender, Padre de la gloria, que la competencia viene de ti. Dejamos este tiempo, Señor, en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Génesis. Cuando uno se acerca a Génesis y comienza a leer Génesis, comienza a mirar cómo el Señor, a través de su palabra, dice, y dijo Dios, y creó todo el universo. Luego, cuando llegamos al capítulo 2, va a crear al hombre, ¿cierto? Y lo crea a su imagen y semejanza. Y lo coloca en ese sitio con un propósito, o con varios propósitos. Y los bendijo Dios y dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. Se le dio unos propósitos de vida. Pero también durante ese trayecto de tiempo le dio un solo mandato para que lo obedeciera. Y el hombre lo desobedeció. Y conocemos las circunstancias adversas que llegaron a estas personas y por ende a nosotros. Pero Dios en su misericordia, porque antes es soberano, cuando Él crea todo, está mostrando su soberanía. Es el Señor que tiene la autoridad sobre su creación, aún sobre los hombres, porque somos criaturas de Él. Pero también cuando han pecado y se han escondido, los llama y en su misericordia les coloca unas ropas permanentes para cubrir parte de eso que ellos descubrieron por su propia experiencia. Pero en un acto de gracia y misericordia más, los saca de su presencia, como nos va a decir el capítulo 3. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Los echó, pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para que el hombre no siguiera viviendo eternamente en su pecado, lo sacó de su presencia. Ya había hecho un propósito y una promesa importante, que iba a enviar un Salvador, que iba a derrotar a la simiente de la serpiente, que le iba a herir en su calcañar, pero que él le iba a asestar un golpe letal. Aquel daño en el calcañar está visto en la muerte de Cristo, porque la muerte no lo pudo retener y 3 días después resucitó. Pero va a ser un día en que el Señor soberano, creador del universo, va a dar fin a Satanás. Y hoy quiero, mis hermanos, que miremos acerca de ese capítulo 9, que lo estamos estudiando, y nos posesionemos ahí a partir del capítulo 14. En esta parte del Evangelio que Pablo está relacionando con el pueblo de Israel,
va a hablar exactamente de la soberanía y la misericordia que tiene el Señor. Dios soberano tiene todo el derecho sobre su creación y eso se llama soberanía. Es el favor inesperado e inmerecido, un favor no merecido. Dios extiende su gracia según su voluntad y acción soberana a quien quiere que Él escoge. Y la gracia nos describe ese acercamiento, ese amor, esa actitud que tiene Dios hacia el transgresor y hacia el rebelde, o sea, hacia toda la humanidad. Dios en su gracia quiere que todos vengan al arrepentimiento y por eso diseñó ese plan maravilloso de la salvación. Quiero entonces que por favor me acompañen, nos pongamos sobre nuestros pies y podamos leer esta parte final del capítulo 9. Bueno, no final, sino medio capítulo. Vamos a comenzar en el 14 y vamos a terminar en el 33. ¿Listo? Entonces acompáñenme por favor. Romanos 9, ya estamos, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. 70 monos, 7 monos. No, sentémonos, mis hermanos, por favor. Misericordia. Gracias. Pablo estaba hablando de la relación que tiene el Evangelio con los judíos. Recordemos que el capítulos 9, 10 y 11, el auditorio al que va dirigido en ese momento es el auditorio primario, es Israel. Y los está confrontando con el Evangelio. Y se está anticipando a una cantidad de objeciones que tienen ellos, los llamados objetores o rabinos, que Pablo se los está imaginando ya sabiendo cómo es el tratamiento de ellos y cuál es la postura de ellos.
Él ha querido mostrarles cómo Dios es soberano. Por eso leíamos Génesis. Soberano es aquel que tiene autoridad suprema sobre todo. Y el que tiene autoridad suprema sobre todo es quien creó el universo, el Señor de los ejércitos. Y les ha dicho que Dios tiene un plan con ellos y que Él no los ha abandonado. No es por capricho de Dios, es el capricho del hombre, de los israelitas, de su pueblo amado, por el cual el Señor ha aplazado su plan. Pero que no los ha abandonado. Simplemente está permitiendo que sufran consecuencias de su desobediencia de aquellos que fueron sus padres. A eso los está. Pablo es un estudioso del Antiguo Testamento y por eso tiene muchas citas bíblicas donde soporta su teología. Echa mucha mano al Antiguo Testamento. Dios es fuente de misericordia. Cuando comenzamos a leer en el versículo 14, vemos cómo Dios autónoma y libremente, Él toma y elige sus hijos. Es una autonomía que Él tiene y la hace libremente, porque Él es soberano. Y no las hace conforme a las características o criterio del hombre, sino conforme a sus propias características, a lo que Él quiere. Veíamos la vez pasada cómo Él eligió a Jacob y desechó a Esaú. Cómo decidió por el lado de Isaac y no por los otros hijos de Abraham. Y aquí les está diciendo exactamente lo mismo. Yo tengo un plan con ustedes. Pero he enviado mi evangelio a todo el mundo, no, sacándolos a ustedes del camino. Simplemente porque lo que el Señor quiere, siempre nos ha mostrado a través de la Escritura, es que tiene un plan de salvación, de redención para toda la humanidad. Y ha colocado a Israel a un ladito, por un tiempo. No es el final de la historia. Entonces se está adelantando a esos objetores que cada rato están haciendo preguntas, ¿por qué esto, por qué lo otro? Y lo primero que van a decir es, ¿Dios es injusto? Y hoy muchos dicen, Dios es injusto. Dios es injusto porque no hay respuesta para eso. ¿Cómo es que Él hace una cosa y vemos los resultados y a mí no me parecen? Esa es la óptica humana. Pero Dios es mucho más sabio que usted, que mí y que cualquier persona. Dios en su sabiduría tiene el control absoluto de toda la historia de la humanidad y tiene el control absoluto de cada una de nuestras vidas. En este tema de la misericordia del Señor, de la soberanía del Señor, Pablo va a recordar dos pasajes importantes o dos personajes importantes. Llama a dos testigos al estrado y por un lado va a entrar Moisés y por el otro lado va a entrar Faraón. Y ya casi todos sabemos quién fue Moisés y quién fue Faraón. Y solamente vamos a mirar dos pasajes donde aparece Moisés. Hay un momento crítico cuando Moisés está delante del Señor. Él le está dando la comisión, le está entregando las tablas de la ley, el pacto sinaíco. Mientras abajo, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo se desordenó. Y crearon los famosos becerros de oro. Y se dedicaron a adorarlo. Esa actitud de ellos acerca del amor, la misericordia del Señor, lo único que merecían era destrucción total. La ira del Señor derramada sobre ellos, así fuera su pueblo. Pero hay un hombre, Moisés, como lo veíamos la vez pasada también, y como lo vemos en muchas partes de la Biblia, que intercede. Y el Señor comienza a hablarnos nuevamente, a usted y a mí. O me ha hablado a mí y ahora les quiere hablar a ustedes. Intercedemos nosotros por los demás. En ese vínculo del amor que estábamos mirando ahorita, cómo la obra del Espíritu Santo quiere tener esa, o que mantengamos esa unidad del cuerpo, de la iglesia, basados en el amor. Y el amor es, ¿qué puedo hacer por mi hermano, por mi hermana?
Y Moisés no tuvo otra alternativa que ir delante del Señor e interceder delante de su pueblo. Y algo maravilloso, el Señor le escuchó. Y recordemos que no quitó ese pueblo de ahí. Les dio una segunda oportunidad. Y ahí es donde aparece Éxodo 32, 14, que dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Se arrepintió. Volvamos a recordar que no es el arrepentimiento que nosotros. Le pesó en gran manera lo que su pueblo hizo. Quizás hoy también se duele por lo que yo hago con mi vida, con lo que usted hace con su vida, delante del Señor. Él conoce todo. Aparte de ser soberano, gracia, misericordia, Él también es omnipotente, pero también es omnisciente. Ahí en ese contexto es que aparece esta declaración de Romanos 9, 15 y 16. Pues a Moisés dice, y aquí la palabra clave es que el que está hablando es Dios. Dios es el que le está diciendo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me complazca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La justa ira de Dios era suficiente para poder, de una u otra manera decirlo, pagar el acto que había hecho su pueblo. Merecía ser destruido, pero fue salvado por esa manifestación de misericordia que tiene el Señor. Dice en su palabra en alguna parte que no nos ha consumido por nuestras iniquidades, sino que por su misericordia. Aquí estamos todavía. Al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Única y exclusivamente fue salvado por la manifestación de gracia del Señor, misericordia del Señor. Ese siempre va a ser la gracia, la misericordia, una manifestación de Él. Es algo que está implícito en sus atributos, la gracia y la misericordia. Claro, esta es la acción que van a rechazar aquellos que son contradictores, porque su filosofía o su conocimiento o su argumento, que es una crítica, que es una terca crítica, que es una cuestión belicosa, que son contumaces, son los que van a decir: ¿por qué Dios es así? Pero recordamos que Dios en su justicia es justo en todas las relaciones y no hay ningún hombre que sea justo, ni uno solo. Es lo que dice Romanos 3 más atrás, Romanos 3:10 y el Salmo 14, que hay necedad, hay corrupción en todo hombre. No hay ni uno solo que haga el bien. Entonces la concepción del hombre es que Dios es injusto. Nosotros somos justos. ¿Cómo es que Dios, no sé si ustedes han escuchado, cómo es que Dios permite la matanza de tantos niños, de tantos inocentes? Pues va a haber explicación de eso más adelante, por qué es que el hombre actúa así y parece que Dios no estuviera haciendo nada, parece. Y aquí está pasando igual. ¿Por qué sucede eso? Dios no es justo. Dice el terco, dice el contumaz, y quizás, es que yo no creo que sea el necio, porque el necio dice que no hay Dios, pero los que se acercan y creen que hay un Dios, entonces quieren colocar el Dios a la altura de ellos, a mi filosofía, a mis planes, a mis propósitos, a mi cosmovisión, y digo: Dios es injusto, mire lo que está pasando. Pero eso es porque no tenemos un conocimiento de Dios. Y por encima de ese conocimiento está la sabiduría, pero también está la misericordia del Señor. Ese pueblo debió haber sido exterminado, pero hubo un hombre que se postró. Y recordamos que también dijo: si quiere, borre el nombre mío del libro. Derramó su corazón, intercedió por su pueblo y el Señor escuchó. No es que el Señor sea manipulable, es que nos quiere mostrar cómo es el corazón de un hombre que está al frente con una misión. Y creo que todos y cada uno de nosotros tenemos una misión aquí en el mundo.
Y el Señor tiene propósitos. Y es soberano. Pero en su gracia y en misericordia nos sostiene. Dios hace sentir su ira cuando Él quiere. Nadie le puede decir que no. Debido a que Él tiene derecho a mostrar misericordia también. Nosotros leíamos en Romanos 1:18, yo lo leo por ustedes. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios, en su misericordia, ha detenido por ahora la ira. Pero ahí está latente. Ahí está latente. Ahí está encima de cada ser humano. Aquí en el versículo 16 está diciendo que no es del que quiere, sino del que corre. No, lo que pasa es que está diciendo que no es por el elemento suyo, por las obras, por su criterio, que usted puede conseguir eso. Simplemente es la misericordia del Señor. No son las obras de ese pueblo. Ellos querían a través de sus obras establecer su propia justicia. Y ya sabemos qué nos dice la Biblia acerca de nuestras justicias, de nuestras obras, ¿cierto? Que son trapos de inmundicia, nos lo recuerda Isaías 64:6. Hay veces nosotros creemos que estamos haciendo muy buenas, y el mundo también dice que hace muy buenas obras, y por eso se consideran buenas personas. Pero verdaderamente la palabra de Dios nos dice que sus obras y mis obras, las obras del mundo, son como trapo de inmundicia. Y eso es lo que muestra cuando dice, yo le dije a Moisés. Eso fue lo que Dios le dijo y le respondió. Y lo que hizo con su pueblo, misericordia. Ahora el segundo testigo que tiene Pablo es Faraón. Dice en el versículo 17, porque la Escritura, y cuando hablamos aquí de la Escritura, ¿quién está hablando? Dios mismo. O sea, no es palabra de Pablo. Es el mismo Dios que le ha hablado de parte de Moisés y ahora le está hablando a Faraón. Es importante entender quién es el que está hablando. Él está arguyendo o argumentándose en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dice que levantado. Algún comentarista decía que Dios pudo haber hecho eso en un sitio allá alejado, pero a Él le plació que fuera en Egipto. Un lugar mucho más visible donde su nombre iba a ser conocido. Iba a llevar a Faraón hasta ese sitio. Dice el texto que levantado, por esto mismo te hago aparecer. Es como si está aquí bajito y lo voy a colocar para que todos me conozcan. Si yo quiero que ustedes me vean mejor, me pondría una plataforma y quedaría más alto, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Voy a hacer eso con usted. Y recordemos la historia en Éxodo capítulo 4, a partir del 4, cuando el Señor ya ha comisionado a Moisés y a su hermano a que vayan y hablen con Faraón, a que dejen salir a mi pueblo, porque mi pueblo me va a adorar. Primeramente, Faraón, en el Éxodo capítulo 4, 21, dijo, endureceré el corazón de Faraón. Mire que la primera acercamiento a ese endurecimiento es de parte de Dios. Dice en futuro, voy a endurecer el corazón de Faraón para conseguir mis propósitos. Parece que Dios es injusto, ¿no? ¿Cómo es que va a endurecer el corazón del hombre? Entonces él es el culpable. No solamente dice, voy a endurecerlo. Porque Él en su omnisciencia sabe cuál es el carácter de Faraón y conoce el carácter de todos y cada uno de nosotros. Es volver ese corazón rígido, embotado, obstinado. Casi como cuando hablamos de la conciencia, una conciencia cauterizada. Así se va a volver el corazón
de Faraón. Esos son mis propósitos. Pero cuando comienza este rifirrafe, como diría uno, que Moisés se presenta, viene la primera plaga, la segunda y esto. A partir de ese momento es Faraón el que habla y dice, o habla la escritura de Faraón, y endureció su corazón. Y endureció su corazón. Y endureció. Capítulo 7, versículo 13, 14, capítulo 8, versículo 15, capítulo 8, versículo 19, capítulo 8, versículo 32, capítulo 9, 7, 9, 35, 10, 20, y ahí sigue la lista. Y Faraón endureció su corazón. Endureció su corazón. Su corazón estaba embotado. Su corazón estaba rígido. Estaba entenebrecido, pues seguía haciendo lo que él quería hacer. ¿Qué es lo que hace al final el Señor? Permite que se desborde toda esa maldad que hay. Y ahora sí el Señor endureció el corazón. Cuando llega el capítulo 9, versículo 12, que después de las plagas de las úlceras, es cuando realmente Dios endureció el corazón de Faraón. Le abrió esa compuerta. Haga lo que tiene guardado. Ahora sí no hay nada que lo detenga. Es lo que pasa hoy en el mundo, ¿no? Es el Espíritu Santo el que no permite en muchos contextos y en muchas personas que puedan hacer todo eso que tienen ahí guardado. Pero dice la Escritura que cuando sea quitado de acá, va a haber un desborde de maldad, peor del que tenemos, pero hay algo que lo contiene. Romanos 1:24, volvemos allá, dice que Dios los entregó a sus concupiscencias, a lo que había guardado, porque dice que conociendo, Romanos 1:24. Por lo cual también, y yo encuentro aquí del 24 al 28, encuentro 3 veces que dice lo mismo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En el 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Todo lo que el hombre, todo lo que el ser humano no redimido, no alcanzado por la gracia de Dios, tiene un corazón de esa forma pervertido. Aún nosotros como creyentes tenemos una capacidad grande de pecar todavía, pero el Espíritu Santo, la sangre preciosa de Cristo, la palabra de Dios, nuestro caminar es el que no permite que desbordemos eso. Miremos el ejemplo de Salomón. Mire cómo al final, Sansón, cómo al final, y Salomón también, sus finales fueron muy similares. Ya después de un poco de años, mire cómo fueron seducidos. Dice Pablo y nos dice hoy a nosotros, aquel que se crea firme, cuide de no caerse. Ese no es solamente el mundo, es también nosotros. Ahí está el ejemplo del pueblo elegido por Dios. Ahí está un hombre del mundo, Faraón. ¿Quiere hacer lo que quiere vivir? Listo, vívalo. Una y otra vez el Señor le envió su mensajero. Deje ir a mi pueblo. Decía, sí, vayan, y cuando iban en la esquina, otra vez, una y otra vez. Aún cuando le mataron sus hijos, sus primogénitos, su corazón se endureció mucho más. Ayer hablábamos con alguien cómo cuando las personas están en dificultades grandes, tremendas, que están al borde de la muerte, parece que ese corazón se cierra más, porque están acusando a Dios. Porque su pensamiento es tan egoísta que no piensa sino que ese Dios no le sirve. Y prefieren ir a donde tienen que ir. A un lugar que el Señor no lo creó para eso. Definitivamente Faraón y Egipto va a ser esa catapulta para que el nombre del Señor sea conocido en el mundo. Hoy todavía hay vestigios de esa historia. La gente tiene que reconocer, el mundo tiene que reconocer que hubo un faraón, que hubo un imperio y que allí la mano del Señor estuvo. ¿Y qué pasó eso? Todo lo de las plagas pasó. Uno, para poder entender parte de esta enseñanza, es entender que hay 2 propósitos importantes en el trato del Señor con Moisés. Primeramente, que su nombre fuera conocido.
Ese es un primer propósito, que su nombre fuera conocido y mostrar su poder. Mostrar su poder, de que Dios era el que estaba hablando, del que Dios era el que se estaba dirigiendo. Y por eso la historia de Faraón, que la trae a colación Pablo aquí a sus hermanos, a sus paisanos, a sus hermanos en la carne, sí, pero que son contradictores de él. Porque su mente, su corazón está embotado y no quieren escuchar, no quieren saber nada. Y tienen el corazón también igualmente endurecido. Para uno poder entender el endurecimiento de la persona o de un corazón que está endurecido es por su moralidad, la moralidad que él lleva, o sea, más bien su inmoralidad. Entre más inmoralidad tenía en mi vida, más amaba el pecado, más quería el pecado, porque es que el pecado es atractivo. Y más, y más, y más, hasta que la misericordia del Señor nos alcanza y nos muestra que ese no es el camino. Como resultado de ese contraste entre Moisés y Faraón, Pablo quiere concluir que Dios tiene la libertad extrema de tener misericordia con quien quiera y endurecer el corazón del que a él le plazca. Y nadie puede decir nada. El hombre no puede decir nada ante la actitud y el pensamiento y la acción de Dios, porque Dios es soberano. Pero aparte de eso, Él tiene unos atributos importantes que nos los va a poner en tela de juicio. Simplemente en su autoridad y en su soberanía, Él hace eso. Tiene misericordia de quien tiene misericordia, como la tuvo con nosotros, como tiene con todo el mundo, pero también endurece el corazón al que no quiere. Ese es parte del trato de Dios que tiene con Israel, a partir del ejemplo de Faraón. Él es soberano en hacerlo. ¿Quién le va a decir que no? Claro, muchos dicen que ¿por qué lo hace? Pero al estar delante de Dios, y recordamos de pronto a Job cuando estuvo al frente del Señor y le dijo: siéntese acá y yo le voy a contar algo, y usted me contesta. Quizás le podría pasar al ser humano igual. Pleitea con el Señor y el Señor lo llama a cuentas y le dice definitivamente no tiene nada que pensar. Y Dios endurece el corazón del individuo basado en la justicia de Él. Porque es que el parámetro que tiene el Señor es su justicia, no es la justicia humana. De acuerdo a su justicia es que mira el corazón del hombre y se lo endurece, porque no quiere. Pero tiene misericordia de aquel que quiere. Y esa es la situación que Pablo quiere mostrar, esa terrible situación del hombre natural. Así es la radiografía de Israel, pero también es la radiografía del mundo. Que se levantan con sus puños cerrados, personas que han muerto renegando y retando al Señor. Pero aquí en el mundo todavía hay personas vivas que todavía retan esa soberanía, esa justicia, esa gracia, esa misericordia. Y no se quieren acoger a eso que el Señor les quiere dar. Están más embelesados en su propia concupiscencia. Es por eso en su misericordia el Señor tiene un plan de salvación para todo el mundo. Volvemos a decir, no es para individuos, es para todo el mundo. No está explícito para uno, no, todo el mundo cabe ahí. Juan 3:16 lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, y ahí cabe el nombre suyo, si usted no tiene una relación con el Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Soberanía del Señor, misericordia del Señor, gracia del Señor, la misma que tuvo con nuestros primeros padres, Adán y Eva, la misma que tuvo con el pueblo amado, Israel, la misma misericordia que tuvo con Pablo y la misma misericordia que tuvo con usted y tuvo conmigo al sacarnos de allá. Y tenemos un reto grande. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente hemos sido lavados por su sangre.
Ahora vienen los vasos de ira y los vasos de misericordia. Y él va a usar una figura importante. Pablo ha tratado de convencer a sus hermanos, a sus paisanos, les llamo yo paisanos. Ellos están engreídos porque son el pueblo de la circuncisión. Es el pueblo elegido por Dios. Es el pueblo especial. Y Pablo les va a decir que se bajen de ese bus, que por esos argumentos ellos no... por esos argumentos que ellos tienen o por esos privilegios, ellos no tienen ningún derecho a reclamar del Señor ni a exigirle al Señor prosperidad material y también su bienestar eterno. Hoy en muchos contextos reclamamos, reprendemos, declaramos lo mismo, como si Dios fuera un sirviente del hombre. Parece que el pueblo de Israel dijera: no, Señor, nosotros somos su pueblo y necesitamos, queremos, deseamos y le exigimos. Y Pablo les va a decir: no, así no es. Ustedes pueden ser muy incircuncisos, o pueden ser muy circuncisos y eso no sirve para nada. No tiene por qué darles prosperidad. Gracias, mi hermano. La misericordia del Señor y la gracia del hermano y la gracia del pastor que estaba allá, que dijo: mándele agüita. Faltó el buñueloso, sí, pero bueno, algo es algo, dijo el chino, ¿cierto? Algo es algo. Prosperidad material y aparte de eso, felicidad eterna. Hay muchos que llegan a las casas y hablan lo mismo: la felicidad eterna sin importar su pecado. Eso le está diciendo el pueblo de Israel, eso le está diciendo Pablo acerca de esos objetores. En el 19, ¿qué es lo que dice? Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Por quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y va a tomar la figura, otra vez otro testigo, el alfarero. Y les va a decir: mire, el alfarero va a hacer sus figuras, va a hacer sus elementos, sus vasos del mismo material, pero les va a dar usos diferentes. Y va a decir en un momento un barro: oiga, señor alfarero, ¿usted por qué ha hecho esto? Les dice: no, así como ustedes están haciendo, así como el hombre quiere hacer con Dios, ningún hombre puede altercar con Dios. Eso no es lógico. Que Él los hace de esa forma, los destina para eso. No, eso no tiene lógica. La soberanía del Señor, la misericordia del Señor nos muestra que sí tiene lógica, porque es que no es la lógica humana. Cuando uno va a Efesios 1:9, encontramos respuesta, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual Él se había propuesto en sí mismo. Dios tiene planes individuales. En su soberanía, en su gracia y en ese dominio que tiene sobre lo que Él ha creado, Él toma la decisión. Unos vasos para honra y otros para deshonra. ¿Y quién le puede decir que no? Si el alfarero tiene la libertad para hacer lo que quiere con sus vasos, asimismo Dios tiene todo la autoridad para hacer lo que quiera con cada uno. Y nadie le puede decir no, porque Él nos creó y Él es soberano. Y aquí va a resaltar la soberanía de Dios en unos elementos bien importantes. Y es esa libertad que tiene Dios
hablando de su soberanía, para con los suyos. Que no es el mismo trato que tiene con los que son vasos para deshonra. Uno es el trato que tiene para los vasos de honra y otro es el trato que tiene para los vasos con deshonra o para deshonra. Dice que en el versículo 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Cuánto soportó al pueblo de Israel? Y vamos a decir, mucho tiempo. ¿Cuánto lo soportó a usted? ¿Cuánto me soportó a mí? La paciencia. Quiso mostrar su ira y hacer notorio su poder. Para mostrar mi poder es que lo está haciendo, es que lo está mostrando. Y quiere poner Pablo de relieve la manera como el Señor soportó con mucha paciencia. Y eso se llama longanimidad, que es un fruto del Espíritu Santo, de la cual pues deberíamos trabajar en eso. Mucha paciencia con mi hermano, mucha paciencia hacia mí, mucha paciencia hacia la hermana, mucha paciencia. Y ese es un don, o el don no, sino es el fruto de una vida espiritual del creyente cuando anda en el Espíritu. Longanimidad. ¿Sí lo dije bien? Longanimidad. Que esos vasos estaban dispuestos para ira, pero el Señor tuvo paciencia. Y Pablo nos va a decir que la historia del Antiguo Testamento está escrita para que la conozcamos y no vuelva a pasar lo mismo en nuestras vidas. Mire la paciencia que tuvo el Señor con su pueblo desde el momento que lo sacó de la esclavitud. Ya a los 3 días estaban haciendo berrinches. Y otra vez de lo mismo y no sé qué. Y les mandó profetas y a todos los más, y les mandó más profetas y listo. Y todavía no, y lo sacó de su pueblo, y todavía no, y lo regresó a su pueblo y estaban bien, y después otra vez y dijo no más temporalmente. Y ahí tenemos finalizado el Antiguo Testamento. Reaparece Cristo, viene y lo mata. Pero el Señor sigue teniendo misericordia con ese pueblo, así como la tiene con usted, así como la tiene conmigo. Eso no nos da como la libertad para pecar porque el Señor es misericordioso. No, recordemos que Juan nos dice que, primera de Juan, capítulo 5, si no estoy mal, que hay pecado por el cual dice que no se debe orar porque es pecado de muerte. Entonces el Señor va a tomar más bien la decisión de llevarlo para que no sea mal testimonio. La pregunta sería, ¿qué es lo que hace el hombre que esté preparado, que esté dispuesto para esa destrucción eterna? ¿Qué es lo que hace que el hombre, ese hombre que es irreverente, que tiene ese corazón, qué es lo que pasa con él? Es su conducta pecaminosa primero que todo. Es que no le deja pensar, no le deja razonar, no le deja ver lo que Dios quiere con su vida. Es esa conducta pecaminosa, es su ADN, es su práctica. Entendemos que es conducta, ¿no? Es algo que se hace recurrentemente. Es su naturaleza rebelde lo que hace que esté predispuesto para esa destrucción. Y más aún, el ambiente que rodea. Veamos hoy el mundo cómo está. Por eso hace 8 días hablábamos cómo nuestra conciencia puede ser afectada por lo externo. Y está siendo afectada. Estamos siendo afectados, tenemos que tener mucho cuidado. Pero ese medio, el que está, es proclive a que esa persona se desborde más en su maldad. Pero también viene la parte importante, el justo juicio de Dios. Él no puede permitir eso. Entonces, destrucción, muerte, condenación. Eso fue lo que hizo con su pueblo. Pero tuvo misericordia, y al final del capítulo lo vamos a ver, cómo Él tuvo misericordia todavía con este pueblo. Atesoran ira, dice en Romanos 2:5. Atesoran ira, porque cada vez que
pecan cada vez que desobedecen, pero por su dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es justo y Él efectúa un justo juicio. No importa el pensamiento que tenga usted, no importa el pensamiento que tenga yo. Dios se ha revelado en su palabra y sabe, nos dice quién es, cómo es, cuáles son sus características, cuáles son sus atributos. Y hoy nos está hablando de dos importantes: soberanía y misericordia. Y agradezcamos porque tuvo misericordia en su soberanía de que nosotros conociéramos de ese Dios amoroso, que conozcamos de ese amor. Romanos 8:30 nos habla de eso, ¿no? A los que predestinó, mire, y no es predestinación de la que, no, a esos también llamó, a esos también justificó y a esos también glorificó. Misericordia. ¿Quiénes éramos? ¿Para dónde íbamos? ¿Cómo estaba nuestro corazón? ¿Cómo estaba nuestra conciencia? ¿Cuál era nuestro destino? Pero la gracia nos alcanzó. Su misericordia nos abrazó y su amor nos derritió y nos perdonó nuestros pecados. Y ahora tenemos la confianza, absoluta confianza, que nuestro destino eterno es con Él. Que nos queda tiempo por pasar, que nos queda todavía vida aquí en la tierra, pero ¿qué tenemos que hacer con el tiempo? ¿Qué tenemos que hacer con eso que nos ha dado desde el momento que fuimos salvos? Su Santo Espíritu, sus Escrituras, el don, los talentos, la familia, los recursos. Un día vamos a estar delante de Él. Cuando llegamos a la parte final del capítulo 9 y leemos en el versículo 25, que está después del 24, Dios ha llamado, está diciendo Pablo, de entre judíos y gentiles para formar su iglesia. El llamado es para ambos, está diciendo Pablo, de ustedes y de los que están afuera, de nosotros hoy en el contexto, pero también el Señor ha llamado personas de afuera. ¿Cómo las alcanzamos? Dice en Oseas capítulo 1 versículo 10, un libro que hace poco estuvimos mirando. Es el famoso profeta Gomelo, ¿no? O sea, todos están listos a decir eso. Y con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Ese era la parte profética de cómo iba a ser numeroso el pueblo de Israel. Y lo fue, ¿no? Y lo es. Que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ese fue el rechazo que tuvo el Señor con ellos. Y se lo está diciendo a las 10 tribus que estaban allá en el lado norte. A esas tribus les está diciendo eso. En ese mismo lugar donde no eran pueblo mío, les serán dicho, sois hijos del Dios viviente. Es un remanente que el Señor todavía preserva de su pueblo amado por misericordia, por gracia, por amor y porque es soberano. Decidió mantener un remanente. En el 2:23 amplía todavía más y dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo-ruhama y diré a Lo-ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Y está hablando proféticamente.
será mi pueblo amado. A pesar de lo que han sido, les sigo amando. Y recordamos siempre lo que le tocó vivir a Oseas en carne viva, el desamor de su mujer. Que ese era el desamor que siente Dios en su corazón cuando su pueblo se está yendo al precipicio. Cuando el Señor se duele por su pecado, por mi pecado, y cuando comenzamos a escurrirnos. Tuvo que sufrir Oseas ese dolor para podérselo transmitir a su pueblo. Porque el Señor le ha dicho que consiguiera una mujer y esa mujer, ya sabemos de dónde era. Tuvo 3 hijos y se desparchó, lo dejó solo. Y fue duro lo que le olió, lo que sufrió en su corazón, el desamor. Y ahora sí tenía mucho más elementos para contarle a su pueblo: lo que yo estoy sintiendo es lo que siente el Señor. Bueno, es algo que se asemeja. Mi mujer me dejó 3 chinitos. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, ese era Oseas. Pero el Señor no llora, el Señor se entristece por su pecado, por mi pecado, lo que le pasó a su pueblo. Estas 10 tribus del norte se habían apartado y se habían vuelto como gentiles, se estaban comportando peor que ellos, es lo que hemos visto en la historia de los profetas. Cada vez peor, se parecen más, pero la iglesia hoy no es la diferencia, cada vez nos parecemos más al mundo, ya no marcamos diferencia. Estamos confundidos y refundidos en el mundo. Ya el mundo actual no respeta a la iglesia. Antes había respeto por la iglesia. Cuando uno comienza a ver hechos, a ver cómo esa iglesia que estaba emergiendo impactó, tanto que Constantino aprovechó eso y universalizó la iglesia de Cristo. Porque estaba impactando al mundo. Este pueblo había sido llamado para que fuera luz a las naciones, pero se refundió. Y estaban haciendo peor que el mundo. Pero el Señor tiene un remanente. Serán llamados hijos míos, y en el mismo lugar que no eran llamados mi pueblo. Pero también Isaías nos habla de eso, de un remanente que se salvará. Isaías capítulo 10, versículo 21 y 23. Ese remanente se levantará y regresará al Señor. Eso significa, mis hermanos, que hay un tiempo límite para su justicia. Eso no va a ser indefinidamente el tiempo del sufrimiento. Va a llegar un momento. Va a tener un fin. Se acabó. Vamos a ver qué nos dice Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, mire cómo hubieran sido, como Sodoma. ¿Dónde está Sodoma hoy? No existe. Fuéramos y semejantes a Gomorra, tampoco. Pero hoy está el pueblo de Israel y tiene esa promesa maravillosa. Lo que el Señor pudo haber hecho cuando la idolatría con el becerro y los pudo haber extinguido, exterminado, un hombre se levantó o se arrodilló más bien e intercedió, Moisés, y el Señor se arrepintió y les mostró su gloria. Aparte de eso, esa acción salvadora de Dios, dejando un remanente pequeño, muy pequeño, porque es que es pequeñito, si no el pueblo de Israel se hubiera sido exterminado, tal como Sodoma y Gomorra. No estaríamos hablando de Israel. O sea, no sé qué hubiera pasado. Me imagino que no habría Biblia, no había, no sé, tantas cosas. Y ahorita recogemos la plata. ¿Te crees una buena persona? Sé el billete que... Lo que Israel despreció, el gentil lo apreció. Ya estamos terminando el capítulo 9. Lo que Israel despreció, el gentil lo apreció. Y Pablo está mostrando o muestra o quiere mostrar esa importancia importante, esa importancia.
vuelvo a borrar eso no quede grabado. Es que importante. La importancia de la relación existente entre la justicia, la fe y la salvación. Y eso tiene que ver tanto para el judío como para el gentil. Es el mismo sedazo. Justicia, fe y salvación. No es por obras, no es como el pueblo lo quería hacer, no es como muchos lo quieren hacer. Porque es que Israel creía que era suficiente con su circuncisión. Y eso delante del Señor varias veces lo hemos visto y Pablo no es suficiente. Hoy hay gentiles que están circuncidados, entonces ¿qué haríamos ahí? No es la circuncisión, porque eso va a ser rechazado por Dios y fue rechazado por eso. Por eso la dialéctica que tenía al comienzo de que los hijos, que por la circuncisión y que por un lado y por el otro, le dijo, no, es que no es la circuncisión. Ustedes están cometiendo un error, están buscando la salvación por donde no es. Se quieren justificar ustedes mismos. Pero en cambio los gentiles sí encontraron el camino que era la relación con Dios a través de Jesucristo. Tanto los creyentes judíos como creyentes gentiles, que son los que conformamos hoy la iglesia, a ese es el que se está refiriendo Pablo. Porque los está llamando de ambos lados. ¿Cómo es que ellos consiguen la justificación y nosotros no? Están diciendo los rabinos o los objetores. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Pues simplemente ellos eligieron el camino que era. Han entendido, les ha llegado la luz, pero ustedes siguen con su corazón entenebrecido y con su mente oscura. La justicia única y exclusivamente viene de parte de Dios, no por sus obras. Aparte de eso, envió a su Hijo, que era una de las bendiciones y de las muchas bendiciones que él tenía, que de su linaje venía el Cristo, el Mesías, que venía con un propósito, y ustedes lo rechazaron, y ahora se convirtió en piedra de tropiezo para todos los israelitas. Para cualquier israelita le corresponde, le toca, igual que al gentil, justicia por fe. ¿Fe en quién? Porque no es solamente el acto de creer. La base fundamental o el fundamento de la fe es la persona de Jesucristo. Cristo. En Él y solamente en Él deben confiar ellos, deben confiar los gentiles, los que no son judíos, para alcanzar la justificación delante del Señor. No es por su esfuerzo, no es por sus obras, no es por su circuncisión. El Señor sí quiere una circuncisión, pero de corazón, un cambio de vida. Y eso es lo que le está diciendo Pablo y nos dice hoy a nosotros. Dios es soberano. Dios es misericordioso. Y Dios derrama su gracia por su amor. Ahora los retos, la aplicación es qué nos corresponde a nosotros. ¿Cuál es la actitud suya, mi hermano, mía, del creyente respecto a la enseñanza de la soberanía de Dios? ¿Qué nos toca a nosotros? Sí, la soberanía, Dios es soberano, pero ¿qué de usted? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer esa soberanía de Dios? Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28 creo que nos ayuda mucho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La seguridad de la salvación. Dios es soberano en elegirnos para salvación, pero también un compromiso que tenemos afuera. Hay gente que necesita conocer el Evangelio.
necesitamos ir y llevar las buenas nuevas. Porque Dios todavía no ha cesado de sus propósitos con la humanidad. Y nosotros, usted y yo, somos instrumentos para eso. Ir y llevar el evangelio. Porque usted tiene confianza, tiene seguridad de que usted es salvo. Porque sus pecados le fueron perdonados. Porque no fue su justicia, no fue mi justicia, no fue la justicia humana, sino la justicia divina la que nos alcanzó. Y hoy tenemos esa relación con el Señor. Pero esta soberanía del Señor nos insta, nos reargulle, nos catapulta como Faraón para que seamos testigos fuera y llevemos las buenas nuevas. Esa es la responsabilidad que tiene el creyente. Pero ahora, ¿cuál es la responsabilidad del que no conoce al Señor? Usted que no tiene una relación, que no ha entregado su vida, que no ha reconocido que es un pecador, que es una pecadora. No porque Dios lo haya destinado para eso, sino que su corazón está endurecido. Porque su conducta pecaminosa, porque el medio en que vive, en que se actúa, porque estamos en este mundo, y el justo juicio de Dios. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer que usted que no conoce el Señor? ¿Qué lo anima con esta palabra? Reconozca que Jesucristo es el único que le puede dar ese medio para encontrar la misericordia del Señor. Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios, en sus propósitos soberanos, maravillosos, eternos, envió a su Hijo a morir en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No ponga su confianza en sus obras. No ponga su confianza en su justicia. Venga al Señor. Y usted, mi hermano, mi hermana, nos retaban en el primer espacio de enseñanza bíblica. ¿Qué hacemos sentados? ¿No me duele mi hermano, mi hermana? ¿No siento nada por lo que está pasando o me importa nada? Somos miembros de un cuerpo. Y cuando un miembro se duele, y cuando un miembro llora, los otros hacen fiesta, no, también lloran. ¿Cuánto es la sensibilidad que tenemos nosotros por nuestros hermanos y hermanas? No solamente el domingo, 3 semanas. ¿Cómo la está pasando mi hermano, mi hermana? Y generalmente uno pregunta, ¿cómo está? Y decimos, muy bien, qué chévere. Estamos pensando en nuestra estabilidad. Pero, ¿cómo está su hermano? Ese que se sienta allá en la parte de atrás. Aquel que casi no tiene cabello. O ese que habla harto. Se perdió el tiempo, pastor. Se cayó el reloj. Eso quiere decir que ya se acabó. Habló a su auditorio, pueblo de Israel, sus paisanos, les ha mostrado, les ha querido mostrar con estos testigos de primera mano la soberanía del Señor, la misericordia del Señor a través de Moisés, a través de Faraón y a través del alfarero. Pero también quiere dejarnos definitivamente el mensaje. Seamos testigos. Hay mucha gente, demasiada gente que necesitan de la salvación. Y usted y yo somos responsables que no lleguemos delante del Señor y tengamos que ser avergonzados. Padre nuestro que estás en los cielos,
Santificado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre, Señor, porque solo tú, Dios, eres digno de alabanza, adoración, exaltación. Porque tú creaste, bendito Dios, absolutamente todo, lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, lo que hay en toda parte, Señor, en el mar y todo lo que en él existe, Señor. Y nos creaste, bendito Padre, con un propósito, el exaltar y glorificar tu nombre. Pero por nuestra rebelión, por nuestro pecado, hemos sido destituidos de tu gracia, de tu gloria y de tu presencia, Señor. Pero desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, ya habías decidido, bendito Dios, enviar a tu Hijo para llevar a cabo ese plan maravilloso, soberano de salvación para todo aquel que se acerque a ti. Oramos, Señor, para que tu palabra, por el poder de tu Santo Espíritu, esté trabajando en la mente de cada uno de nosotros, Señor, que nos parecemos mucho al pueblo de Israel. No nos distanciamos mucho de ellos, Señor. Los elegiste como su pueblo amado, a nosotros nos eligió como tu iglesia amada, Señor, por la sangre preciosa. Que verdaderamente podamos valorar esa sangre preciosa, ese sacrificio, Señor. Y que también seamos conscientes que tenemos un propósito aquí, que es ir y llevar las buenas nuevas. Santifica y glorifica tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, damos gracias al Señor por su palabra. Gracias a mis hermanos, siervos del Señor, enteramente preparados para toda buena obra, que usan bien la palabra, de verdad. Mis hermanos, les invito a que por favor nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Señor con la misma disposición en nuestros corazones. Cantamos. Al Cristo vivo sirvo, que en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya, su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador.
sincero, contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijar cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar, ayuda y esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Amén. Bueno, gracias a Dios por permitirle alabar y también alabarle con lo que Él ha provisto a nuestras vidas por medio de las ofrendas, por medio del sustento que Él día a día nos provee y lo que hemos dispuesto en nuestro corazón, que asimismo podamos dar de gracia de lo que hemos recibido por gracia de Dios. Entonces, oremos, mis amados hermanos, por las ofrendas para que el nombre del Señor siga siendo glorificado. Bendito Padre, te alabamos porque tú eres Dios. Gracias porque eres tú quien nos ha sustentado en toda nuestra vida. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por permitirnos venir, congregarnos como iglesia y glorificarte, Padre. Gracias también porque eres tú quien provees y nunca nos has desamparado, Padre. Te clamamos por aquellos hermanos que aún pasan por dificultades económicas, aún aquellos siervos que están dispuestos, Señor, entregando sus vidas, pero también que padecen de necesidad en recursos. Sabemos que eres tú nuestro sustento y eres tú quien nos provees. Permítenos tener un corazón generoso, Padre, para que tu obra se siga expandiendo, Señor. Que no nos conformemos, Padre, con lo mínimo, Señor, sino que te demos a ti lo mejor, Padre, que en todo nuestro corazón, no solamente económicamente, sino que toda nuestra vida, que te adoremos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y todo lo que somos, Padre, porque tú eres digno de suprema alabanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amada familia, hoy tenemos una nueva alabanza para cantar. De pronto algunos ya la habían escuchado, hoy no la vamos a aprender. Vamos a cantar Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti. Alabemos al Señor.
gozarás sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Amén. Continuamos alabando el nombre del Señor, mis hermanos, no sin antes animarles a que estemos escuchando a nuestro Señor en todo tiempo. Nos acaba de hablar nuevamente, muy claro a nuestros corazones, y si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Por eso estemos atentos a su palabra y vivámoslo día a día, con paciencia. La carrera es larga, pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien está con nosotros día tras día, fortaleciéndonos. Alabémosle. Criaturas del Señor, cantad con melodiosa voz, alabad, aleluya, ardiente el sol con su fulgor, oh luna de suave esplendor, alabad. Nubes en claro cielo azul, alabad, aleluya, suave dorado amanecer, tu manto noche al extender, alabad, aleluya, aleluya, aleluya. Pródiga tierra maternal, que frutos brinda sin cesar, alabadle, aleluya. Cosecha bella flor, magnificada al Creador, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Con gratitud y con amor, cante la entera creación, alabadle, aleluya, al Padre, al Hijo,